momento, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Iván Ayala con el tema Vivir en el Espíritu. Y esto está basado en Romanos 8:5, que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Adelante, Pastor Ayala, el tiempo es suyo. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por la oración poderosa, una oración de fe en la cual Dios está al control de la historia. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos de Juan capítulo 15. Eh, Voy a leer versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y seguimos leyendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, acá se repite varias veces, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. ¿Y qué significa entonces permanecer? En algún momento había dado un tema sobre este versículo también, pero ahora quiero resaltar y quedarme qué significa permanecer en Cristo. Y la misma Biblia nos responde, nos vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8, y vamos a leer el versículo 1, ya nos da una respuesta. Romanos 8:1 nos da una respuesta. Dice, Eh, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Listo, Juan 15 me dice permanecer y Pablo me dice, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús y me amplía y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Qué interesante. Entonces, este versículo me dice permanecer en Cristo Jesús. Si nosotros permanecemos, y hay mucho que hablar sobre este tema, no dice no serán condenados en tiempo futuro, sino dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús en tiempo presente. Y amplía el concepto y dice, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos al versículo 5, 6 y 7, que es muy interesante. Romanos 8, 5, 6 y 7. Dice, gracias porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El concepto se amplía mucho más. Entonces, dentro de la iglesia, y yo me pregunté, dentro de la iglesia habrá personas que aunque están yendo a la iglesia, todavía viven en la carne. Habrá personas que están dentro de la iglesia y viven de acuerdo al Espíritu y me respondí en la experiencia pastoral que tengo y digo que sí, te explico. Podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar en las listas de la iglesia, pero vivir según la carne y según estos textos, vivir según la carne es muerte. Entonces empiezo a analizar y pensar. ¿Qué significa vivir bajo la carne y vivir según la carne o vivir según el espíritu?
y me di cuenta de algo muy interesante. Hay personas que cuando piensan en diezmo y ofrenda, piensan que es dinero. Cuando piensan en diezmo y ofrenda, piensan que es dinero. Y de pronto dicen, ¿cómo yo le voy a dar dinero a la asociación, a la misión, a la conferencia? ¿Cómo le voy a dar este dinero? Si a mí me costó trabajar ese dinero. Esos son los de la carne. El que es espiritual, cuando piensa en diezmo y ofrenda, no está pensando en dinero, sino está pensando en adoración. Él dice, yo adoro a Dios con mi diezmo y ofrenda. El de la carne piensa que es dinero. El espiritual piensa que es adoración. Para el de la carne, el sábado es un protocolo, es un requisito que tengo que cumplir. Bueno, me bauticé el sábado, voy a ir a la iglesia porque, bueno, soy adventista, estoy obligado. Ese es de la carne. Para el espiritual, el sábado no es un requisito, no es un protocolo. Para el espiritual es un encuentro con Dios. Está desesperado por encontrarse con Dios. El de la carne no. El de la carne quiere seguir ganando, quiere seguir estudiando. El espiritual dice, qué lindo, Dios me dio 6 días para ganar, para estudiar, pero el séptimo día, yo voy a encontrarme con Dios y de todos los días, para el carnal es mejor los 6 días y no el séptimo día. Para el espiritual, el séptimo día es el mejor día. Para el carnal, cuando mira los 10 mandamientos, es, son reglas, son normas pesadas. Oh, ay, ay, ay. Ahora que están haciendo desmanes acá en La Paz, a esas personas Dios debería matarlos, ¿no? Ah, pero hay un mandamiento que dice no, no debería matarlo. Entonces, el carnal se pelea, lucha, cuestiona los mandamientos de Dios. Para el espiritual, los mandamientos de Dios son límites saludables que Dios nos da y dice, no te salgas de estos límites, porque si te sales de estos límites, vas a sufrir. Porque el día que tú mates a alguien, el sentimiento de culpa va a entrar a tu corazón y no vas a vivir feliz. Por eso no mates. Entonces, el carnal, aunque esté en la iglesia, piensa que el mundo todavía es mejor, piensa que el mundo es divertido, piensa que el mundo, que sin el mundo no puede vivir. El espiritual de pronto dice, estoy viviendo en este mundo, pero hay algo mejor. Es lindo de pronto trabajar y a fin de mes recibir un sueldo, que eso me ayuda a mejorar mi estilo de vida, etcétera, pero no me voy a desesperar por eso. ¿Por qué? Porque como espiritual, más importante que un sueldo es la bendición de Dios. ¿Saben? Cuando di este tema a mi iglesia, muchos hermanos empezaron a reflexionar y al final de pronto alguien me dice, pastor, estoy tan lejos porque todavía tengo esas luchas y cuando lo escuché predicar me doy cuenta que estoy lejos. Y le dije, ya estás en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque el carnal, porque el carnal lee un texto, lee un libro de espíritu de profecía y ya cree que conoce todo. El espiritual leyó varias veces la Biblia, leyó libros de espíritu de profecía y el espiritual dice, todavía me falta crecer. Espiritualmente todavía soy pequeño. El carnal lee un libro, lee un texto y ya se cree que está en las alturas de los cielos, que está a la altura de Dios. Ese es el carnal. El espiritual, mientras más estudia, mientras más lee, más insignificante se cree y de pronto dice, necesito tu misericordia. ¿Sabes? Te invito a que empieces a vivir en el espíritu. Y en el espíritu es cambiar el chip que tenemos. Y me he dado cuenta cuando uno cambia ese chip en el cerebro, de pronto no le tenemos miedo ni a la muerte. Y saben, ¿quién lo entendió bien? Pablo. Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios te bendiga.
Hasta una próxima oportunidad. Amén. Una vida en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Que cada vez busquemos de esta palabra que es la que hace el trabajo, no solamente de perdonarnos, sino de transformarnos. Gracias, pastor Ayala. Le voy a pedir que termine con una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, ayúdanos, Señor, cada vez a alejarnos más del mundo, a darle el verdadero valor que le corresponde al mundo, que es nada, y darle el valor a Cristo Jesús, que lo es todo. Somos grandes pecadores y Jesucristo es nuestro gran Salvador. Bendice nuestro día y también el repaso de tu palabra. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.